7:11. ADN. Bueno, hablamos de que se ha convertido en uno de los temas más importantes de los últimos días y tiene que ver con la siderúrgica Huachipato. En estado de alerta se encuentra la región del Biobío luego que se anunciara la paralización indefinida de la compañía. Parlamentarios de la zona están anunciando además que van a presentar diversas iniciativas legales, proyectos de ley y otras cosas para intentar salvar, dicen, el acero nacional. Nicolás Medina, corresponsal en el Biobío, tiene el detalle. Banderas negras izadas en el edificio del gobierno regional y en algunas municipalidades de la región. Es la protesta visual que levantaron las autoridades locales a raíz de la crisis económica que enfrenta la compañía siderúrgica Huachipato. Todo a consecuencia de la distorsión de los valores del acero chino, el que ingresa al país con un valor 40% inferior al de producción nacional. Esta protesta fue liderada por el gobernador Rodrigo Díaz, quien fue enfático en decir que un eventual cierre afectará el futuro de las familias de los trabajadores y que no se puede competir con precios desleales. Eso va a afectar el comercio, va a afectar las casas de estudio, va a afectar las cuentas, va a afectar el futuro de esas familias. Por eso es que nos declaramos en alerta. Y yo quiero agradecer a los dirigentes que están dando todo lo que es de ellos para defender sus fuentes de empleo. Esto no es un problema de caridad de la empresa Huachipato. La empresa Huachipato ha hecho inversiones el año pasado y sigue haciendo este año para mantenerse operativa, pero no puede competir cuando hay competencia desleal. El porcentaje de la salvaguardia es una medida transitoria, ya que la investigación de la comisión durará hasta el próximo mes de septiembre. Desde los sindicatos de trabajadores confirmaron que se van a reunir durante la próxima semana para definir los lineamientos a raíz de esta crisis. Salimos a la calle y le preguntamos a la ciudadanía su opinión respecto a la situación que enfrenta la compañía siderúrgica Huachipato, y así reaccionaron al micrófono de Radio ADN. Es una gran pena que 22.000 personas vayan a quedar sin empleo porque son 22.000 hogares y que lamentable que no hayan políticas que resguarden la economía de lo que es propio nuestro aquí en esta ciudad de Concepción. Lamentable, pues tremendo, un hecatombe para Talcahuano y para toda la región aquí, pues. Difícil va a ser revertir esto, pero que es lamentable, es lamentable. Como todo trabajo que cierra, una lástima para los trabajadores, pues para la gente que necesita la plata para alimentar a su familia, alimentarse a ellos mismos, me parece una pena. Por su parte, la diputada comunista María Candelaria Acevedo adelantó que presentará una moción para que se cree una empresa mixta entre el Estado y Huachipato. Pasemos a escuchar. Vamos a presentar el lunes un proyecto de resolución en donde le vamos a hacer presente al presidente de la República que pueda tomar lo mismo que se hizo con Sokimich y Codelco en el sentido de hacer una alianza estratégica. La idea es que en este caso sea posible que el Estado pudiera hacer esa alianza estratégica entre Codelco y Huachipato, creando a lo mejor una industria mixta. El cierre de la compañía Huachipato afecta directamente a la economía local, ya que en la actualidad representa para la región el 3% del Producto Interno Bruto. En Concepción, Nicolás Medina, ADN. 7:15. ADN. Bueno, ese era el panorama ahí en la región del Biobío. Nos quedamos en el mismo tema porque el gobierno reafirmó su compromiso de buscar formas de evitar el cierre de la siderúrgica Huachipato. Todo esto en medio de los cuestionamientos del mercado o de agentes económicos, ya lo escuchábamos ahí en las voces de la gente en la región, por la falta de determinación de las autoridades, concretamente apuntan contra el ministro de Economía, Nicolás Grau, frente a esta crisis que atraviesa la industria invadida en competencia china que se considera desleal. Hay empresarios que apuestan por reconvertir la empresa con nuevas tecnologías y evitar que se pierdan esos 22.000 puestos de trabajo que escuchábamos ahí que están ahora en riesgo inminente. Benjamín Quinteros ya está con nosotros para entregarnos detalles ahí de la reacción política de gobierno y de las perspectivas que hay o no hay, porque hubo re poca claridad sobre lo que puede hacerse aquí. Benjamín, ¿qué tal? Buenos días. Benjamín, buen día. Muy buen día, Mauricio, Paula. Sí, para conocer un poco de números, solo en los últimos 10 años la empresa siderúrgica Huachipato ha sufrido pérdidas cercanas a los 756 millones de dólares, una cifra que se estima haya aumentado considerablemente en los últimos meses. De hecho, ahora se habla de que cada día que pasa, la empresa pierde $1 millón. La crisis financiera se suma a quejas por parte de la industria, la que denuncia dumping en la importación de acero desde China, lo que obligó al directorio y los trabajadores a tomar medidas al respecto. Como ya sabemos,
Una de ellas fue solicitar aumentar los impuestos del material que es vendido por el país asiático, petición que fue recogida en parte por la Comisión Antidistorsiones, la que recomendó subir los tributos en 15%, algo que fue considerado como insuficiente por la empresa, la que decidió congelar su funcionamiento indefinidamente. Bajo ese escenario es que el presidente Gabriel Boric insistió en el compromiso del gobierno para evitar la quiebra de la empresa y con ello resguardar los más de 20.000 puestos de trabajo que se verán comprometidos. Por eso nos preocupa tanto lo que está pasando con CAP en Talcahuano, que es una preocupación firme del gobierno. El ministro Grau está encargado, es algo que, para que sepan, va más allá de la voluntad o no del gobierno, porque tiene que ver con cuestiones internacionales, pero desde el gobierno estamos poniendo todo el énfasis y un diálogo con la empresa para poder evitar justamente el cierre de la misma. Ayer hablábamos, Benjamín, y es un término que hemos escuchado con mucha más fuerza en las últimas horas, se habla como de el gran dumping chino que arrastró a Huachipato y que además, lo comentábamos con Mauricio en la mañana, amenaza fuerte a otras economías del mundo. Entramos en ese concepto y también miremos por qué, porque muchos se estarán preguntando esto, ¿por qué Huachipato, que es una empresa privada, pide entonces la intervención del Estado en una situación como esta? Claro, Paula, solamente para precisar, el dumping es la venta de productos importados desde el extranjero a un menor valor del que tiene en el territorio nacional. Es por eso entonces que Huachipato acusa una competencia desleal, porque el acero importado llega un 40% menos de valor, más barato, lo que ha generado una importante baja en sus ventas y provocado esta crisis financiera que están atravesando. La empresa dice que no está pidiendo subsidios, sino que se pide que se eleve el costo de entrada al país de los productos para poder competir directamente, algo que no ha sido confirmado ni descartado por el Ejecutivo, quien es el que debe tomar esta determinación. La Comisión Antidistorsiones les dice, pueden subir o deberían subir en un 15% porque sí se detecta dumping, pero no en la cantidad que solicita en este caso Huachipato, que ellos esperan que en las barras de acero se suban un 25% y en las bolas de acero un 30%. Esto tiene una implicancia súper importante, por ejemplo, en la minería, porque en la minería se utilizan mucho las bolas de acero. Entonces, ¿qué pasa si se empieza a importar menos o si se produce menos aquí en el territorio nacional? ¿Cuáles pueden ser las implicancias que podría tener en la minería si es que se genera un conflicto producto de esta situación? Lo que está claro es que la Comisión Antidistorsiones le dice al gobierno deberían subir en un 15%, y Huachipato dice no es suficiente, vamos a paralizar nuestras faenas y vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre en medio de reuniones que mantienen con el Ejecutivo. Pero ese es el escenario actual. Y hay otras reacciones también, porque por ejemplo por parte del empresariado, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Meves, pidió hacer cambios rápidamente. Uno podría pensar que es una postura de ponerse en el lugar de Huachipato y apoyarlos o no. En este caso, lo que pide Ricardo Meves es avanzar rápidamente en medidas que transformen a la industria y así evitar la pérdida de más de 20.000 puestos de trabajo, que era lo que estábamos hablando recién. Hay que tomar medidas para que toda esa gente que va a quedar eventualmente sin trabajo pueda tener una posibilidad de transformación. Chile tiene alternativas, hidrógeno verde, cobre, la transformación digital que tanto está en boga hoy día y está avanzando rápidamente. Hay que entonces crear los elementos para que esa gente pueda entonces transformar su trabajo en función de buscar alternativas y en eso el Estado es vital. Bueno, postura del empresariado que se da en paralelo con un buen desempeño en la Bolsa de Santiago del Grupo CAP, dueños de la siderúrgica, el que tuvo un pic de 7% ayer durante la mañana, cifras que disminuyeron con el paso de las horas, pero aún siguen siendo positivas, lo que se explica porque al congelar las operaciones de una empresa que estaba perdiendo dinero, esta se hace más atractiva para el mercado. Y tú también, Paula, decías o consultabas que qué tiene que ver finalmente la intervención, ¿por qué se pide que intervenga el Estado en una crisis de una empresa privada? Bueno, fue el propio gobierno que también tuvo gestos hacia esta empresa. Hace algunos meses el propio presidente Gabriel Boric viajó hasta la zona y dijo que no iban a dejar caer una empresa histórica y de hecho lo recalcó ayer en el norte del país, reafirmó el compromiso que tiene el Ejecutivo para evitar la quiebra de Huachipato. Eso ha llevado a que algunos expertos emplacen directamente al Ejecutivo y les pidan que sean más pragmáticos, dejar de lado algo que catalogan como el romanticismo de salvar una empresa que no está generando ingresos hace más de una década solo por el hecho de ser histórica. Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello, afirmó que se trata de un caso puntual en el que la empresa ya no es rentable, ya que con el aumento recomendado no es suficiente.
En cierta forma, es un problema que afecta a una empresa que en la práctica y dado la globalización de la economía ya no es eficiente para funcionar. Por lo tanto, estamos en presencia de una situación que se veía venir y al parecer esta sobretasa arancelaria que se le aplicó al acero chino no permite la viabilidad de la empresa en el mediano y largo plazo. Bueno, un complejo escenario de la industria que está viviendo días claves, ya que durante los próximos días el ministro de Economía, Nicolás Grau, retomará las conversaciones. Ayer en la tarde tuvo una reunión a puerta cerrada con los representantes de la empresa para poder ir barajando posibilidades y ver cuáles son los puntos en los que se puede ir cediendo y hay acuerdos en común, y así, según lo que ha dicho el Ejecutivo, evitar la quiebra de la siderúrgica Huachipato. Paula, Mauricio. Sí, pues Benjamín, y eso es lo que nos deja con muchas preguntas. Muchas gracias. Vamos a seguir atentos a la evolución del debate, porque lo que nos deja con muchas preguntas, Paula, es ¿qué puede hacer el gobierno a estas alturas cuando el organismo del Estado pertinente ya hizo lo que tenía que hacer, la Comisión Antidistorsiones? Porque si uno escucha y se detienen las palabras del presidente, del ministro de Hacienda y del ministro Grau, el gobierno está muy de manos atadas. El presidente dice tenemos una preocupación firme, hizo un gesto así como en la frente, así como que lo tiene en el medio de la cabeza, un énfasis, dijo, especial en la preocupación por esta situación. Pero no hace ningún anuncio, ni esboza ninguna posible solución. El ministro Grau también dice que van a reunirse, que van a buscar a ver cómo esto se puede revertir, pero no hay ninguna herramienta que él esgrima como una posibilidad. Y además el ministro de Hacienda descarta la que uno pudiera haber imaginado, que la de los subsidios, o sea, plata del Estado para salvar una empresa privada. Exacto. ¿De dónde? O sea, no hay por dónde. Queda claro que caminos no hay. Hay que tener en cuenta que cuando se enrostra el gobierno que hizo poco, que la comisión investigadora hizo, antidistorsiones hizo poco. A ver, hay una consideración que hacer aquí. La comisión antidistorsiones es un ente colegiado que está formado por representantes de distintos organismos y dependencias del mismo gobierno. Algunas con carácter más autónomo. Por ejemplo, la preside el Fiscal Nacional Económico, que es una autoridad autónoma que persigue las irregularidades de mercado, la competencia desleal, busca que sea un mercado que funcione competitivamente a nivel general. Este es el Fiscal Nacional Económico que detecta las colusiones, que acusa colusión, que investiga, por ejemplo, ese tipo de manipulaciones de mercado e incluso que pueden llegar ahora hasta las penas de cárcel. Bueno, están también dos representantes del Banco Central, que designa el Consejo del Central. Bueno, esto también es un ente autónomo, ¿no? El Banco Central tiene una autonomía constitucional, pero resulta que también hay representantes de varios ministerios, de Hacienda, de Agricultura, de Economía, está el Director Nacional de Aduanas, que es un funcionario de gobierno, y un representante más del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, ahí hay representantes como de 1, 2, 3, 4 ministerios y además el Director de Aduanas, que a su vez también depende de Hacienda. Entonces, es un ente que uno se pregunta si, en la medida que viene también de la autoridad política, pudiera haber incorporado consideraciones que no sean solo estrictamente de mercado. Se supone que no lo puede hacer, que tiene que considerar solo es un ente autónomo, pero además es un ente técnico, claro, ¿no? Y el gobierno defiende ese argumento y dice que este ente técnico se apegó a antecedentes y ocupan el término verificables, ¿no? Claro. Entonces, para que establecer estas objetivo, sobretasas, claro, para establecer esta sobretasa con esta cifra y no más como está pidiendo la compañía. Pues la compañía dice, nosotros podemos echar pie atrás, pero esto puede ocurrir solo si se establece la sobretasa de 25% claro, contra la cifra. Lo que pasa es que ahí se pone el énfasis en eso y por eso hago la consideración de quienes lo integran, porque hay países donde tal vez no son tan técnicos como en Chile, donde sí se fijan sobretasa más alta, pero ojo, a veces con la consecuencia de que estas cosas derivan en instancias internacionales. Sí, claro. Porque hay un ente global del comercio que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ante la cual se puede reclamar cuando hay este tipo de medidas que adoptan los países. Entonces China podría acusarnos también ante la OMC de estar introduciendo nosotros distorsiones aquí mediante sobretasas artificialmente altas. Tal cual. ¿Te fijas? Entonces es un lío mayúsculo. Aquí el punto es el empleo y uno entiende que las soluciones o los caminos para intentar revertir el cierre de Huachipato está apuntando básicamente a allá. Pero escuchábamos recién con Benjamín Quintero, un experto que dice esta empresa ya es inviable, hace muchos años que no genera ganancias. Entonces, salvarla con subsidios, como ya ha negado el ministro Marcel, para rescatar los 22.000 empleos, también es parte como de
de la complejidad que tú planteas. Claro. ¿no? Y la otra es cuánto va a durar esto. Después nos vamos a detener ahí con nuestro entrevistado también en el tema, pero cuánto va a durar esto, porque se dice que aquí un factor bien importante es la recesión, no la recesión, a rato se temió, el estancamiento de la economía china, que en los últimos años dejó de crecer como lo había hecho durante 30 años. Está muy frenada la economía, pero ahora se empieza a reactivar. Claro. El presidente Xi Jinping está metiéndole con todo el pie en acelerador para reacelerar la economía china. Pero el frenazo chino significó que su industria dejó de crecer como lo venía haciendo y dejó de demandar tanto acero. Y dejó de consumir su propio acero. Y por eso el acero sobrante lo están tirando al mundo y está invadiendo el mundo. Y todos los países están enfrentando más o menos lo mismo que Chile. Los que producen acero están enfrentando esa competencia china a precios obviamente más baratos porque están ellos con sobrestock de acero. Sí, claro. Sobreproducción que no están consumiendo ellos mismos para su propia industria. Leía hoy día un titular que decía eso que le preguntábamos a Benjamín Quinteros, el Claro. gran dumping chino que arrastra a Huachipato y que amenaza a otras economías Claro, mundiales. que citábamos ayer también aquí, por ejemplo, en el caso de América Latina. Pero si China vuelve a crecer y le resulta al gobernante Xi Jinping estas políticas que estos mismos días ha estado haciendo anuncios de reimpulsar el crecimiento, bueno, en una de esas también esto es transitorio, China vuelve a demandar más de su acero, propio claro. más, a consumir de su propio acero, incluso hasta demandar acero de afuera. Y tiene menos para cambia el repartir al panorama. mundo, claro. Es lo que está pasando, ojo, con el cobre, que está subiendo estos días también, gracias a que la industria china se está reactivando. 7.